servicio en la avenida Guadalupe y Periférico, y también en Alcaldía, sus cruces con Patria e Irene Robledo. Aquí es por apagón de CFE, para que extreme precauciones en los puntos. También les informo los últimos accidentes reportados. El primero es una persona atropellada en Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, y tenemos otro es un motociclista atropellado en López de Legazpi, esquina Cozumel, con tráfico intenso en esta zona para que le evite la medida de lo posible. Y nos vamos a otras arterias, nos pasamos a la Glorieta Minerva, donde principalmente la avenida Vallarta registra ligera carga vehicular desde avenida Chapultepec. Tome su tiempo para poder recorrer esta vía. Y por último nos vamos a Revolución y Calzada Independencia. Revolución en sentido oriente-poniente también muestra presencia vehicular importante, puede tomar como ruta alterna la avenida Javier Mina. Les recuerdo que es muy importante que seamos conductores prudentes y que manejemos con sensatez. Recuerde guardar una distancia prudente también con el vehículo de enfrente. Que tengan excelente mañana. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Susi Guzmán, y hasta pronto. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a través de su cuenta de Twitter, informa que solicitó apoyo a los legisladores para analizar la ley de aguas en beneficio del lago de Chapala. También en la reunión que sostuvo este lunes, el mandatario estatal Aristóteles Sandoval con 25 de los 28 legisladores federales, así como con los 3 senadores por Jalisco, para tratar temas primordiales de la agenda del Estado, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, informó que hablaron de las 72 reformas secundarias del paquete promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, como la reforma energética y fiscal. Se plantea la revisión que Jalisco estará haciendo a la ley de la reforma agraria con la finalidad de ir en el planteamiento que acaba de hacer el presidente de la República, y finalmente se planteó el tema de aproximadamente 72 reformas secundarias que tienen que llevarse a cabo en el Congreso Federal, acompañando el paquete de reformas que se han realizado en materia económica, en materia fiscal, en materia energética, en materia educativa y en materia de comunicaciones. Prácticamente esa es la agenda legislativa de los diputados y de los 3 senadores por el estado de Jalisco, que el día de hoy el gobernador del estado planteó con ellos una respuesta muy positiva por parte de todos ellos. Se van a hacer mesas de trabajo para llevar a cabo el seguimiento. En la Casa de la Cultura de Zapopan, hasta finales de febrero, el joven fotógrafo Francisco Pérez presenta 14 imágenes en las que plantea una nueva visión de la cotidianidad, espacios y momentos que se viven en diferentes ciudades del mundo. La muestra se titula Caleidoscopio y se divide en juegos y series de fotografías capturadas en España, Londres y México. Agradezco su atención, lo espero en una hora con más información a través de C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Estamos moviendo a México, asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. En los comedores siempre encuentro una sonrisa. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. A la 1:30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Un espacio de expresión, diálogo, realidad y compromiso para todas las jaliscienses. C7 Mujeres, lunes, 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La influenza pone en riesgo tu salud. Si tienes fiebre repentina arriba de 38 grados, tos, dolor de cabeza, además de congestionamiento o flujo nasal, dolor de estómago, muscular, de articulaciones, cansancio o diarrea, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana a atenderte. Cúbrete al toser o estornudar. Desinfecta objetos de uso común. Si tu hijo está enfermo, no lo lleves a la escuela, guardería o lugares concurridos. Cuida tu salud y la de tu familia. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. C7 Mediación.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Jessica López Vázquez y le damos la más cordial bienvenida a este programa C7 Mediación, un programa del Instituto de Justicia Alternativa. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, aquí viendo los inclemencias del frío y el desequilibrio de este clima que estamos viviendo, pero muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando algunas experiencias por parte de dos mediadores del Instituto de Justicia Alternativa. Están con nosotros el licenciado Pavel Iván Rodríguez Gil y el licenciado Luis Orozco Santa Cruz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y recuerden que el principal propósito del Instituto de Justicia Alternativa es ayudarle a usted a solucionar sus conflictos de la manera pues más pacífica posible, de una manera en la que usted no tenga que recurrir a juicios, a demandas, a trámites engorrosos. Recuerde que los servicios de LIJA son gratuitos y están al servicio de toda la sociedad jalisciense. Y el día de hoy estaremos hablando precisamente de dos materias que siempre nos quedamos cortitos en los programas, Blas, que es la materia familiar y la materia civil. Así es que si usted tiene algún conflicto en el que nuestros mediadores le puedan asesorar, por favor llámenos. Le paso con muchísimo gusto los teléfonos en el estudio de C7 Jalisco. Es el 3030-5307, transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio Blas. De hecho, es muy importante, pues, que las personas que nos están viendo podamos transmitirles la idea fundamental de lo que son los métodos alternos de solución de controversias o de conflictos. El objetivo sustancial, Jessica, es que las personas puedan lograr un acuerdo previo a poder llegar a un juicio engorroso, a tener que llevar un procedimiento judicial, penal, que pueda llevar mucho tiempo en su resolución, pero sobre todo, lo más importante de resolver un conflicto en términos jurídicos es el desgaste emocional, es decir, que no haya un desgaste personal, porque no solamente es tardado, sino que además lo que implica la expectativa, si me da un tercero la razón, que en este caso es un juez, o si no soy favorecido con la resolución, vamos, del juzgado en turno, y bueno, obviamente esto es un desgaste muy fuerte emocional. Entonces, el objetivo principal en este caso de los métodos alternos es, por un lado, resolver rápidamente este problema jurídico, pero además anímicamente que la persona pueda estar tranquila de saber que tiene certidumbre, porque finalmente se llega a un convenio del cual nos van a hablar hoy nuestros invitados. Claro que sí, y bueno, entrando en materia, licenciado Pavel, licenciado Luis, platíquenos, ¿cuáles son, hablando de la materia familiar, los problemas más recurrentes que ustedes atienden? ¿Podemos hablar de divorcios? ¿De qué otro tipo de conflictos? Sí, como bien dice Jessica, ahí en el Instituto de Justicia Alternativa nos abocamos en materia familiar a ver los asuntos de divorcio administrativo y aquellos asuntos que tienen que ver con pensión alimenticia, custodia o convivencia con los menores. Esos son los que más nos enfocamos. Pues, licenciado, ¿nos podría decir qué es un divorcio administrativo para que nos puedan entender las personas que nos ven y nos escuchan además? Claro que sí. Un divorcio administrativo es aquel matrimonio que tiene un año, que no hayan procreado hijos y que esté liquidada la sociedad legal. Es nada más esa diferencia, pues que no haya hijos dentro del matrimonio para que pueda llevarse a cabo el divorcio administrativo y que tengan mínimo un año de casados. Ok, perfecto. ¿Qué otro tipo de conflictos atienden en materia familiar? En materia familiar también la custodia, convivencia, como ya lo dijo el licenciado Pavel, la custodia de convivencia, los alimentos, que es muy importante, pueden ser conjuntamente o separados. Ahí puede haber un convenio nada más por custodia y convivencia, puede haber otro convenio nada más por alimentos, si no existe conflicto en alguna de las dos partes. Y ya digo, son aspectos muy importantes el ámbito familiar, porque intervienen ya otro tipo además de cualquier interés económico, otro tipo de intereses ya emocionales o sentimientos, y sobre todo, bueno, que como hay por lo general intereses de menores, que bueno, eso es una parte vulnerable, que eso sí siempre vigilamos que esté salvaguardados los derechos de los menores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un tema de pensión alimenticia? Y toco este tema porque siempre hay un conflicto por ahí de intereses, y a veces no por la pensión, a veces por el conflicto personal que tiene el hombre y la mujer, ¿no? Y están peleando por sacar más dinero o por afectar al otro. ¿Cómo se manejan este tipo de conflictos? Porque me imagino que abundan, ¿no? Claro, como bien dices, y sobre todo que también
se dejan influenciar por los comentarios ya del primo, del vecino, de la amiga, de la comadre, del amigo. Que le dice, pues es que si no estás a gusto, pues aunque sea pelearle, digo, porque los alimentos es un derecho de los menores, irrenunciable. Claro. Entonces, pero muchas veces, como tú dices, Jessica, lo utilizan como una herramienta de venganza en contra de la pareja cuando ya no se la llevan bien. Para querer manipular, ¿no? Para que sí, así es, porque dice, ¿quieres ver a tu hijo? Pásame. O ¿quieres que yo te pase? Préstame al hijo. Entonces, siempre existe ese conflicto. Y ahí en el instituto lo importante pues es que tomamos en cuenta, como bien dice mi compañero Luis, al menor, porque también en el área de psicología tienen una plática con los menores. Aparte, independientemente de la plática, se da vista a Procuraduría Social, siempre salvaguardando el interés superior que es del menor y no los intereses o los caprichos de los padres. Y también les hacemos reflexionar sobre la importancia que tiene el que vean por el interés del menor y no sus caprichos personales. Un caso fundamental en los métodos alternos, tengo entendido que es la voluntariedad, es decir, que las dos partes estén de acuerdo en ir a resolver el conflicto. De tal suerte, si no se da así, tengo entendido que no puede proceder el método, ¿verdad? ¿Nos podrían platicar, por ejemplo, experiencias en donde las partes no querían asistir al método alterno? Aquí lo que queremos ver es experiencias para que incluso la gente que nos pueda ver y nos escuche pueda hablar y también transmitirnos sus experiencias y saber cómo podemos resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando ha habido casos en donde las partes no acceden y donde terminalmente un validador o un notificador le hace ver las bondades del método a las partes, ¿han llegado al instituto y cómo enfrentan esto ustedes? Bueno, la normatividad contempla que la posibilidad de hacer 2 invitaciones. Sin embargo, bueno, en la práctica, les platico de un caso que me tocó atender a mí en lo personal. Fue un asunto que había sentimientos, pero no era precisamente familiar, era un asunto de carácter civil relacionado con la posesión de un inmueble. En este caso era una señora que ese inmueble pues era su patrimonio, era lo que le dejó su esposo, una señora viuda, y en ese asunto, en ese inmueble estaba otra persona que relativamente conocida de ella y familiar, pero no directa. Y ella pues quería recuperar la posesión del inmueble porque pues de eso dependía prácticamente parte de su futuro. Entonces supo del instituto, en aquel entonces lo escuchó por radio, acudió con nosotros, se generó su expediente, nos proporcionó los datos de la otra parte para hacerle la invitación, porque nosotros hacemos una invitación, no hacemos requerimientos licitatorios, sino generamos invitaciones. Se procesó, se pasó al área de notificación, el notificador acudió al domicilio a buscar a la otra parte, le entregó la invitación. La otra persona en ese momento, incluso pues con un rechazo hacia la invitación, no quiso recibir, no quiso escuchar. Entonces ya el notificador de regreso nos reporta esa circunstancia y ya nosotros apoyados en el área de trabajo social y psicología, que hace una gran labor también, hay una compañera trabajadora social, nos apoyó en hacer una sensibilización de la otra parte. Incluso se tuvo un acercamiento, le explicó los beneficios, las bondades del método alterno. Y quedó pendiente la cita. La señora dijo, bueno, déjenme pensarlo, y le dimos unos días, claro, dentro del procedimiento, y después, a los pocos días, la dueña del inmueble, la solicitante, ya me habló y me dijo, ¿sabe qué? La otra parte incluso me habló, se acercó conmigo y me dijo que está bien, que quiere solucionar su conflicto a través de los métodos alternos, que está bien, que está de acuerdo. Y en ese caso sí, ya llegaron al instituto, acordaron sobre la entrega de la posesión del inmueble, llegó una negociación dentro de la mediación, llegaron a un acuerdo y finalmente se llevó a un convenio que ni siquiera hubo necesidad de ejecutarlo, las partes lo cumplieron satisfactoriamente. Y entonces la bondad del método es que las partes, digamos, no se relacionan directamente entre sí. O sea, es decir, hay un notificador, un intermediario que llega, les explica las bondades y ellos toman la decisión. Exactamente, sí. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de 2 personas que tengan un conflicto, pues yo no lo quiero ni voltear a ver y no voy a llegar a hacer una mediación con él. Sí. Hay un tercer parte que, bueno, notifica y una tercera parte que hace la mediación, sí, hace el equilibrio, ¿verdad? Sí, de hecho, la labor del notificador es muy importante, es una labor, porque él es el que tiene el primer acercamiento con la otra parte, entonces, bueno, ya lleva una labor importante de convencer o de tratar de sensibilizar a las partes, ¿no?, del método alterno. Ya, si no es posible, bueno, nos apoyamos, como les digo, en el trabajo social, que es un área importante de nuestro instituto para precisamente incluso sensibilizar a las partes
de esta oportunidad que tiene. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a hacer una pausa comercial? Lo invitamos a que nos llame, a que nos cuente cuál es su conflicto y si el hija tiene la manera de poderlo ayudar. 3030-5307. Recuerde que también estamos simultáneamente transmitiendo para la radio en el 96.3 de FM y 630 de amplitud modulada. No se vaya, regresamos después de una pausa. C7 Mediación. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti con claridad y precisión la información que a ti te interesa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan ceguera, asma o infartos? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Euromax. Las expresiones artísticas de la vanguardia desde un punto de vista europeo solo en Euromax. Martes, jueves y viernes, 11:30 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando precisamente en C7 Mediación de las posibilidades de resolver conflictos en materia civil y en materia familiar con procesos pacíficos. Nos platicabas en la pausa, Pavel, de algún conflicto que te tocó mediar, hablando de un divorcio. Partes sin voluntades, con muchos resentimientos. Platícanos. Sí, Jessica, pues nos ha tocado, como bien decíamos en el corto anterior, cuando llegan las partes a la mediación, pues llega cada quien, ni siquiera queriéndose voltear a ver, con sus emociones encontradas, ¿no? Así es. Ya una vez que les explicamos pues las bondades de la mediación, en esa sesión fui acompañado de una psicóloga, hicimos una comediación, en la cual ellos iban ya muy decididos por su divorcio. Ya decían, pues ya esto no tiene solución. No te quiero ver. No te quiero ver y... Entonces, dentro de la sesión de mediación en un divorcio administrativo, hay una junta de avenimiento que la toma cada una de las partes con el psicólogo, o la psicóloga en este caso, y ella pues implementa algunas herramientas para hacerles reflexionar un poco y con la sorpresa de que después de la junta de avenimiento nos manifiestan los participantes de la mediación pues que iban a darse una segunda oportunidad y que iban a tomar algunas sesiones y todo para, así es. Se logró pues, siempre van por un convenio ya decididos y en esa participación de esta persona de psicología logró pues que las partes reflexionaran y que vieran la importancia pues también del lazo del matrimonio y darse otra segunda oportunidad. Aquí, licenciado, es muy importante también, ya lo hemos dicho en otros momentos y es importante reiterarlo, que una mediación no es una terapia psicológica, o sea, que no se entienda que las personas van como a resolver un conflicto emocional, ¿no? Es decir, van a llegar a un acuerdo independientemente del acuerdo que sea, pero las juntas de advenimiento son antes precisamente de llegar a ese convenio. Estoy entendiendo así, ¿no? Sí, claro, así es. Sí, y es más, ha habido casos en los que han llegado las personas tratándose de divorcio administrativo, que es un trámite ágil, rápido y económico, haciéndolo a través de la justicia alternativa, y han llegado partes, como bien lo dice el licenciado Pavel, que llegan y ven que es tan rápido o que en un día se lleva gran parte del procedimiento, que han dicho, bueno, ya venimos decididas. Espérenme tantito. Sí, hoy se va a hacer la sesión de avenimiento, el convenio, y sigue nada más otra etapa del considerarlo como sentencia ejecutoriada,
y dicen, caray, pero tan rápido, ¿no? Entonces, mejor no. Entonces, exactamente. Entonces, sí, pero sí es muy importante esa plática de avenimiento y sí, digo, definitivamente pues no es una terapia. Como que algunos llegan ahí a tratar de amagar a ver si la otra parte cede, ¿no? Y de repente dicen, no, sí, va en serio y vámonos para atrás, ¿no? Me asusta. Hay algunas preguntas que nos hace la gente que nos hace el favor de ver y escuchar a través de C7 Jalisco. Dicen, si por ejemplo compramos casa o un vehículo y después ya no lo puedo pagar, ¿puedo solucionar este tipo de conflictos a través de este método? Claro, sí pueden acudir con nosotros para hacer la solicitud de servicio y girarle la invitación ya sea a la empresa o a la institución que les haya otorgado el crédito para poder negociar a través de... Y estos son, me imagino, pagos diferidos o cómo se puede... Pues ahí sería ver la postura de cada uno de los participantes. Que ofrecen. Así es, y ver si está en la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llama la persona que nos hizo favor de llamar? La señora Torres. Pues muy bien, la señora Torres. Que también es importante comentarlo, digo, la procedencia de la justicia alternativa, de los métodos alternos, digo, puede tener 3 momentos o en tres fases. Una es para prevenir el conflicto antes de que se dé el conflicto. Por ejemplo, un arrendamiento o incluso un adeudo. Pues si ya sé que se me vence el contrato, no me voy a poder salir, bueno, desde antes busco al arrendador y le digo, ¿sabe qué? Bueno, a través de la mediación, claro, y le puede decir, ¿sabe qué? Bueno, no voy a cumplirse, quiero que me dé un periodo extra, un plazo de gracia para salirme. Bueno, ese sería un supuesto previo al conflicto o a que se dé el incumplimiento. Ahora, otro momento pues, sería ya dentro del conflicto, pero antes de una instancia judicial, que bueno, ya me retrasé, ya dejé de pagar la renta, bueno, pues cualquiera de las dos partes, el arrendador, el arrendatario pueden acudir a justicia alternativa para llegar a un acuerdo. Aquí hay otra pregunta que me parece también muy importante porque se da frecuentemente y es cuando se le adeuda a los bancos. Y dicen, es que yo le debo al banco, me están llamando todo el día para cobrarme, pero no tengo para pagar. A una institución, con una institución bancaria también el hija puede pues llamarlo para tratar de acordar con el cliente. Ahí, Jessica, perdón, ahí está otra instancia que se llama la Conducef, que se encarga de situaciones de particulares con instituciones bancarias, que sería la primera. Ahí el hija entonces no entra. Lo que pasa es que para la solicitud del servicio tendrías que tener los datos, por ejemplo, de la persona que te estaría llamando o que le está llamando a horas de la madrugada o muy tarde. Pues no te da el nombre completo, ni su domicilio, ni nada. Son a veces empresas que contratan externamente las instituciones bancarias para que hagan el cobro, sin embargo no tendríamos la certeza de a quién tendríamos que citar. Entonces ahí más bien tendrían que acudir directamente. Con la institución que se dedica específicamente. Sí, ahí por la situación pues de que ellos digan el nombre de la institución y ya ellos tendrán que mandar a su representante. Y bueno, una tercera pregunta, con aseguradoras, porque también se suelen dar conflictos con aseguradoras. Dice, me chocaron, la persona que me pegó se fue, me moví del lugar y no quiere pagar la aseguradora mi daño. ¿Se puede mediar con las aseguradoras, ya sea por algún accidente vial, por alguna inconsistencia en servicios médicos mayores, con los servicios que presta una aseguradora? Sí, también sí, puede ser, cabe la posibilidad, sí. Sí, de hecho ya ha habido algunos casos, bueno, este es más, no tanto quizá en la materia civil o familiar, pero ya ha habido algunos casos en materia penal en las que, bueno, hay unos daño en las cosas y pues, el carro, el vehículo que produjo el daño, bueno, está asegurado y pues la aseguradora como tercero interesado incluso ha comparecido a la mediación y bueno, pues también quizá pocos casos, pero ya se han empezado a dar en donde las aseguradoras también ya empiezan a conocer del instituto, saber los métodos alternos y que no haya necesidad de llegar a una sentencia para llegar a un acuerdo y cubrir el daño o llegar a un acuerdo al respecto. Aquí lo más importante es que nos debe de quedar claro que uno de los objetivos fundamentales de los métodos alternos es también en beneficio de los juzgados, en beneficio de todo el aparato judicial, de todo el aparato administrativo legal,
para que no tengan tantos casos que se pueden arreglar de una manera sencilla entre una y otra de las partes, ¿no? Es decir, ahorita lo interesante es que ya incluso se han dado cuenta las aseguradoras y la gente que anda en el área mercantil que el método alterno es más eficiente que llevar un juicio de por vida, yo creo, ¿no? Incluso ha habido casos que hasta la gente se muere y el juicio sigue. El juicio sigue y entonces, o casos que de repente estaban peleando la casa, estaban peleando el carro y ahora resulta que ese carro y esa casa se pierden precisamente por pagar los trámites del abogado o los trámites legales. Es impresionante, ha habido casos, o yo me he enterado, que de repente estaban peleando la casa o estaban peleando el carro y resulta que el carro termina en el corralón, termina ya años ahí en el corralón y lo que estaban peleando al final, pues reciben cualquier cosa, ¿no? De cuando... No, y muchas veces, perdón, también el valor del vehículo que se va al corralón se va devaluando. Se va devaluando y a lo mejor si el coche vale 30,000 pesos y ya tiene el coche 5 años en el corralón porque no han podido resolver la situación jurídica, pues dice... Ya te llevas otro coche, ¿no? Pues ya te llevas otro coche. Y sin contar que llegó completito y sale, claro. sin muchos adicamentos. Pero también ajuste alternativa. Exactamente, sí tiene ese beneficio de despresurizar, pues también, digo, no es el fin primordial, pero sí es otro de los efectos de la mediación, despresurizar la carga de los juzgados. Digo, como les comentaba hace rato, digo, sí, los métodos proceden antes del conflicto, para prevenir ya dentro del conflicto o incluso ya en una instancia judicial. Digo, un caso, por ejemplo, en una viaje itinerante que hicimos, en un juzgado mixto, era un asunto de un divorcio que también me tocó ver, y era un divorcio contencioso, que tenían 2 años, tenía ese juicio. Perdón, ¿qué es un divorcio contencioso, licenciado? Un divorcio contencioso es cuando una de las partes no tiene la voluntad de llegar a disolver su vínculo o a divorciarse, a estar divorciado. Entonces, otra de las partes se ve, en la necesidad de demandar a un juez, demandar a la otra parte ante una instancia judicial para lograr ese divorcio. Pero bueno, ahí va a haber pues una lucha de intereses. Entonces, en ese caso tenían 2 años, de ese divorcio contencioso tenía 2 años. Ya en el trámite del procedimiento había un menor de edad, había un bien inmueble, la custodia y convivencia, alimentos, estaban muy, muy conflictuados. Y en ese tuvimos la oportunidad, bueno, porque la materia familiar llega a requerirse incluso a veces más de una sesión, pero en una sesión que sí nos llevamos 2 horas, llegar al acuerdo de las partes y lograr ese divorcio, hacer un convenio, que se pusieran de acuerdo y que ya pues, ese convenio se remitiera a ese mismo juzgado, se pusiera a la vista del juez, en ese caso, para que lo aprobara y ese divorcio o ese juicio se resolviera en términos del convenio que se logró a través de la mediación, del método alterno. Porque incluso, tengo entendido, bueno, yo no soy abogado, ustedes son los que saben, pero también estar llevando un juicio a largo plazo implica estar metiendo escritos, implica estar metiendo amparos, implica estar haciendo una serie de desgastes económicos, ¿verdad? Es decir, y también un mensaje a sus compañeros del gremio, que comprendan que, bueno, el resolver un conflicto de esta naturaleza rápido, pues les puede dar también beneficios económicos de manera rápida, porque a veces pareciera que es mejor durar mucho tiempo en el trámite, pero realmente no es así. ¿Ustedes son de profesión? Abogados. ¿Por qué la mediación? ¿Por qué suena más atractivo a veces irte a los juicios, estar cobrándole al cliente y que ahora se necesita para esto, ahora para eso, hay que meter algún documento? ¿Por qué eligen ustedes la mediación? En mi caso particular, Jessica, por la forma en que se llega a solucionar el conflicto y que se toman los intereses directamente de las partes que tienen el problema y no como en un litigio, pues que ya va el interés tanto del abogado por tal vez alargar un poco más el juicio o el interés de estar recibiendo un poco más de dinero haciendo un juicio largo. En este caso, la mediación o una conciliación, pues es un trámite sencillo, es rápido y tiene beneficios tanto para las partes como para el mismo profesionista. En este caso, los invitamos para que acudan al Instituto de Justicia Alternativa, a los colegas, y que puedan incluso estar ahí viendo cómo se desarrolla y todo para que no tengan desconfianza. Claro. Yo quisiera, después de la pausa, que nos platiquen cómo nos enganchan con las situaciones. ¿Por qué no toman partido o cómo le hacen para no tomar partido por alguna de las partes que ahí se presentan? Así es que, regresando, ¿me cuentan?
¿Sí? Claro que sí. Y bueno, los invitamos, por supuesto, a usted, nuestro principal invitado, a que nos llame 3030-5307, a que manifieste su inquietud y aquí nuestros especialistas se las van a resolver. También los invitamos a que establezcan contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y por supuesto en Twitter, @hija_Jalisco. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio B de C7 Jalisco. No se vaya, hacemos una pausa, pero regresamos rápidamente. C7 Mediación 2020. Lo que todos queremos saber, pero pocos se atreven a preguntar. 20 preguntas para conocer la verdadera personalidad, estilo y vida de nuestros invitados. 2020. Lunes, miércoles y jueves, 11 de la noche. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. En Jalisco, la principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes relacionados con el alcohol y el volante. A partir del 15 de noviembre usaremos el alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas para detectar a quien maneje bajo el influjo del alcohol. Si das positivo, serás multado hasta por 13,000 pesos o retenido hasta por 36 horas en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, Curva. Te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Gilberto Pérez Castillo analiza desde el infierno la actualidad nacional. Todos los jueves a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. A las 8:30 de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. A las 9 con usted. Todas las mañanas tienes una cita con Yolanda Zamora y un gran equipo de colaboradores que hacen de la cultura la mejor manera de comenzar el día. A las 9 con usted, de lunes a viernes, 8 de la mañana, por multiplataforma C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y compartir su problemática. Nos llama una persona, dice que falleció su esposo, tiene 3 hijos, su marido dejó una casa, sin embargo, al parecer, esta casa la heredó a su madre, es decir, a la suegra de la señora. ¿Puede hacer algo para rescatar esta casa o para proteger a sus 3 hijos? No, pues, si ahí hay una disposición ya previa y expresa, un testamento en este caso de la persona fallecida, bueno, pues ahí sí ya no habría nada que hacer, pues bueno, porque es su elección haberla dejado a una determinada persona. Pero bueno, si hay un intestado, en los casos de los intestados, bueno, que cuando no dejan testamentos. Cuando no dejan testamentos, exactamente, que esos son los casos en los que no hay un testamento y hay varios herederos, bueno, la mediación puede servir para poner de acuerdo a las partes. Aunque en esos supuestos sí, finalmente ya una vez puestos de acuerdo tendrán que ir con un juez para que ya que resuelva finalmente ese asunto, ya declare resuelto ese asunto en los términos que acordaron las partes. Pero sí, depende en cada supuesto. A lo mejor aquí tendría que checar la señora si realmente existe un testamento, ¿no? Porque a veces se expresa nada más verbalmente, ¿no? Y bueno, legalmente esto no tiene ninguna pues legalidad, ¿no? Valga la redundancia, no tiene efecto, no tiene efecto. Entonces sería la recomendación checar si realmente hay un testamento de por medio. Si lo hay, pues fue la voluntad de su esposo. Si no lo hay, pues a lo mejor sí puede acudir a la hija para que la ayude, ¿no? Claro que o igual, Jessica, si no tiene la certeza de que existe ese testamento, pues que pueda acudir a las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa para ver si el asunto puede ser mediable. Digo, para que ella tenga un poco más de certeza también ya a la hora de ver el asunto. ¿Nos pueden regalar la dirección exacta, por favor, del instituto? Sí, es la calle Moscú, número 60, en la colonia Lafayette, de Guadalajara, Jalisco. Está exactamente en la esquina de Libertad y la calle Moscú, ¿verdad? A unas cuadras del Consulado Americano. Pero entonces, para mayor referencia. Licenciado Pavel, yo por lo que escucho, entonces yo infiero que hay casos en los que la mediación no opera.
Así es. En estos casos, ¿de qué casos estamos hablando? O sea, ¿dónde no operaría específicamente en el área ya sea mercantil, en el área familiar, la mediación, que podamos decir, estos casos no funcionan aquí? Esos ya vienen contemplados dentro de nuestra legislación, dentro de la legislación, perdón, sí. Ahí están contemplados pues los que se pueden llevar y los que no se pueden llevar. Es un catálogo pues muy amplio. Doctor. Algunos de los que no se podrían llevar, ¿cuáles serían? Pues somos liquidaciones sociales mercantiles, no los hemos dado. Sí, hay derechos irrenunciables, por ejemplo, en materia familiar, custodia, convivencia, alimentos, sí, pero patria potestad, no. Eso ya lo hace un juez, lo puede perder la parte, digo, si comete alguna conducta que dé motivo a eso, pero eso ya sería por un juez el que declara que la pierden. En el instituto no se puede negociar la patria potestad. O el divorcio. No. El divorcio contencioso o por mutuo tampoco. Cuando ¿Qué sería contencioso? O por mutuo me da la impresión de que están de acuerdo las partes, ¿no? Pero hay hijos. ¿Contencioso qué sería? Cuando no hay acuerdo, ¿no? Cuando no hay acuerdo o que tienen los intereses totalmente sí, o como dice cuando hay hijos, el por mutuo acuerdo, pero que hay hijos, hay bienes, tampoco ahí también tienen que acudir a una instancia judicial, a un juez familiar para el divorcio. Antes de irnos a la pausa, yo les preguntaba cómo le hacen para no engancharse, porque supongo que ustedes presencian problemáticas muy fuertes, inclusive que como seres humanos van directo a los sentimientos, ¿no? Entonces muchas personas van a decir, ¿por qué yo voy a ir a mediar con alguien que puede estar a favor del otro? Yo quisiera que tocaran ese tema. Divorcios, tragedias familiares, problemáticas que a veces dicen, híjole, a lo mejor tiene razón la señora, pero no puedo darle la razón. Son ellos los que tienen que tomar el acuerdo. Y perdón que entre aquí. Yo considero que es importante lo que dice Jessica para que las personas puedan tener certidumbre de que están yendo a una institución en donde hay gente profesional. Es decir, que sabemos pues a veces como mexicanos pues hay esa incertidumbre de decir, claro, no, yo voy a ir y a lo mejor esa persona se alía. Lo que pasa a veces sí, va a estar a favor de otra persona. O de repente se alía con la otra parte o de repente se pone de acuerdo con la parte acusadora y bueno, eso puede generar mucha pues incertidumbre o desconfianza. ¿Qué elementos de certidumbre? Ligándonos a la pregunta que dice Jessica, podemos decir que tienen el instituto en su trabajo. El primero es que, como bien referíamos, se ha estado manejando este programa, es voluntario. O sea, la intervención del mediador o del conciliador no puede influir en la decisión que tomen las partes porque nosotros únicamente facilitamos la comunicación. ¿Qué es facilitar la comunicación? Que ya dentro de la sesión le quitamos las connotaciones o el sentido negativo, o sea, tratar de que no haya algún señalamiento muy fuerte, alguna agresión verbal. El famoso gane-gane. Así es, o el típico te intimido con la mirada o una postura. Nosotros tratamos de equilibrar para que las partes se sientan con los mismos derechos y con los mismos, con una igualdad, pues. Sí. Posibilidad de beneficios para ambos. Entonces nada más nosotros vamos guiando la comunicación y vamos conduciendo pues la sesión para que ellos mismos vayan reflexionando sobre la posible solución que tenga el conflicto, pero no lo puedo decir yo, pues solucionalo de esta manera, o como dice la señora, pues si usted la golpea, usted es culpable, no hacemos ese señalamiento, ni juzgamos, ni somos jueces para decir, tú eres culpable. ¿Qué pasa con el lado sentimental de ustedes? Porque son seres humanos, y puede decir, estoy presenciando algo que a mí no me parece, claro, que no va dentro de mis principios. Claro, ¿qué hacen? De hecho, si llega a un límite que el mediador o prestador de servicio, en este caso, que diga, no, yo no esa situación no la toleraría, bueno, cabe la posibilidad, hasta me voy a excusar de conocer del asunto, y bueno, y hay que hacerlo y reconocerlo como para dejarlo de ver y que se asigne otro mediador. Ahora, al respecto, del personal del instituto, y digo, cosa que es muy buena para nosotros y también en beneficio de los usuarios, es que constantemente recibimos capacitación, estamos capacitados y hay un código de ética que los prestadores de servicio, tanto públicos que trabajamos, los que estamos en instituciones públicas como los privados, debemos de observar, y ahí vienen, es interesante ese código de ética, porque vienen valores que deben observar los prestadores de servicio. Aquí como precisamente para darle certidumbre a la gente que nos está sintonizando y que tenga, reitero, esa certidumbre, ¿esos valores a qué se refiere? O sea, ¿qué hablan? ¿Esos valores qué dicen?
Bueno, por ejemplo, tener el valor de la honestidad, que bien refiere el compañero Luis. Es decir, uno debe de ser honesto consigo mismo, decir, este asunto, a lo mejor puedo inclinarme o tengo una situación muy similar en algún parte de la familia. Mejor o lo algo. dejo, mejor se lo paso a otro compañero, me ¿no? excuso de conocerlo y que entre otro compañero que no tenga ese cierto sentimiento o esa posibilidad de no ser ya imparcial. Entonces, garantizamos a la ciudadanía que el servicio que prestamos es totalmente profesional e imparcial y sobre todo pues voluntario. La discreción, me imagino que es otro valor importante, ¿no? Claro, sí, claro, la discreción, la confidencialidad de los conflictos. Digo, ese es uno de los principios de los métodos alternos, la confidencialidad, y se refiere en esencia, tiene varias funciones, pero en esencia es a que lo que las partes hablen dentro de su procedimiento no podrá divulgarse y es de carácter confidencial. Y con eso, con ese principio le invitamos a las personas a que tengan confianza, que se expresen con confianza. La confidencialidad entonces va de la mano de la confianza. Entonces ya las partes al explicar los principios, y ese sobre todo ese, digo, ya eso también da la pauta para que la gente pues bueno ya exprese su conflicto, lo hable de manera tranquila y pueda explayarse y manifestar pues lo que piensa, ¿no? Y buscar así encontrar la solución. Muy bien. Por ahí tienes, Blas, alguna llamadita. Incluso hay para una darle persona salida. que nos hizo favor de llamar, de comunicarse, y es un dato importante porque esto es una realidad que está sucediendo precisamente en la calle de Chapultepec y creo que Niños Héroes, ¿no? Es decir, donde está una obra muy importante que están generando ahí. Una persona nos llama y nos dice que los carros se están metiendo por diferentes vías, es decir, se meten en sentido contrario, según alcanzó a escuchar, que incluso los niños están, muchos de ellos expuestos, porque era una zona residencial, de hecho era una zona donde en otro momento de la historia de Jalisco, era una zona en donde era, digamos, exclusiva, y entonces ahí los niños salen a jugar, salen con las bicicletas, porque eran zonas que no estaban muy puestas para vehículo, ¿no? O tránsito pesado. Nos dice la persona que llamó que bueno, que ahorita se está presentando este fenómeno. Los carros se meten por diferentes vías y que está generando un problema. Dice que ya hablan a tránsito, que ya han hablado a varias instancias de gobierno y parece que no les hacen caso, ¿no? Entonces aquí la persona nos dice, ¿cómo puedo mediar ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién hablo? Entonces ahí, ¿cómo se puede hacer? ¿Entre instituciones? Pues el instituto maneja la mediación comunitaria. Podríamos ver la posibilidad de citar a los participantes, en este caso si es el transporte público o algo así, que son los que están transitando a una alta velocidad o algo, pues podría citarse a través de los colonos. Si dijéramos algún representante de cada una de las partes o participantes dentro de la posible mediación que se pudiera dar en esa materia comunitaria, y con gusto los podemos atender, pero invitándoles, igual como a la anterior persona, que más bien acuda directamente al instituto para que se pueda valorar en concreto el hecho y ver si podemos atenderlo con una mediación o una conciliación. Licenciado Luis, ¿nos podría explicar un poquito qué es la mediación comunitaria? Para que tenga la certidumbre esta persona que llamó, que precisamente la mediación también contempla esa área, no nada más mercantil, judicial, sino que también la mediación comunitaria está en el método, ¿no? Claro, sí, de la cuestión civil, bueno, que es muy amplia, bueno, se pueden desprender otros asuntos que tiene carácter vecinal, comunitario. Y en el caso de mediación comunitaria, bueno, ya, tanto como la vecinal como la comunitaria, digo, ahorita vemos muchos fenómenos precisamente por el crecimiento de las ciudades, simplemente los condominios, ya sea de casas o de edificios. Entonces hay conflictos en la comunidad. Simplemente este es un claro ejemplo de un conflicto. También hay conflictos incluso en zonas rurales también, alguna comunidad que no está de acuerdo con alguna obra y se da ya el conflicto quizá entre una constructora, una comunidad que va a pasar una carretera por ahí, y como tercero también incluso la autoridad. Y le prometemos a la gente que tendremos algún programa para hablar de esta mediación comunitaria, porque hay sin duda muchos problemas. Es todo un tema la mediación comunitaria. Pues yo les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos, al licenciado Pavel Iván Rodríguez Gil y al licenciado Luis Orozco Santa Cruz, mediadores del Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias, y la invitación está hecha, por supuesto,
para todos ustedes para que acudan con este tipo de personas que están altamente calificadas para resolver su conflicto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y usted no se vaya porque tenemos otro invitado muy especial que también le va a resolver muchas dudas. No se vaya, hacemos una pausa y regresamos. C7, Mediación. Elementos. El noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos. Lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que ir a un módulo a renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial. ¿Y para votar? No. Ve a cualquier módulo del IFE o haz una cita. Renuévala ya. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Un programa que ya es una tradición en la televisión. Los lugares, los paisajes y sobre todo, las personas. Te invitamos a descubrir los pueblos de Jalisco en De Kiosco en Kiosco. Miércoles, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Cortos, los mejores trabajos audiovisuales. Una selección de lo mejor del cortometraje de Jalisco y México. C7 Cortos, lunes, 11:30 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7, Mediación. Mil gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a que se comunique al 3030-5307. Estamos recibiendo varias inquietudes. Antes de que se vaya por aquí el licenciado Pavel, le llama el señor Garza y dice: felicidades al licenciado Pavel porque facilitó mi divorcio de forma fácil y muy profesional. Después de 2 años que no podía lograr el divorcio, se logró una conciliación y los acuerdos de divorcio. Bueno, una felicitación y sobre todo pues son los beneficios del método alterno. Y le presentamos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos acompañe al licenciado José Lucio Jiménez Ramos. Él representa a un centro privado Macín y bueno, también tiene amplia experiencia en la mediación. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, ya estuvimos platicando sobre estos ámbitos, licenciado, el civil, el familiar, en donde se puede mediar. Usted, su experiencia en la mediación, ¿qué frutos le ha dado? Bueno, principalmente un crecimiento profesional y, como siempre lo he dicho, es un estilo de vida. El tratar de resolver cualquier problema que se presente en la vida en forma fácil, sencilla, muy rápida, pues eso nos ayuda a poder crecer y a seguir, inclusive con quien tengamos algún conflicto hablando en materia mercantil, poder continuar al resolver el problema que se presente, poder continuar con esa relación comercial. Muy bien, Blas, antes de pasar al tema mercantil, quiero pues darle salida a algunas llamadas del ámbito familiar que tocamos en el bloque. Nos llaman una persona, la señora García, dice: cuando el esposo se lleva a las niñas porque no se resolvió un problema, es delito retirarlo de sus casas, y cómo hacer para que la mamá las recupere. Por otro lado, dice que una persona que nos llama dice: su sobrino de 14 años abusó de su hijo y abusó de sus hermanitas. Cuando fue a denunciar le dijeron que los niños tenían que vivir en domicilios separados. Quiere saber si ya pueden vivir juntos de nuevo. Con muchísimo gusto estas llamadas se las vamos a pasar a nuestros mediadores que estuvieron en el bloque de la mediación familiar para que se comuniquen con usted y por supuesto le ayuden a dar solución a Aquí sería interesante que
tuviera en este momento la persona, por si se va a ir o va a salir o algo va a pasar, tuviera los datos del instituto para que fuera incluso en este momento a hablar. Ya va para allá el licenciado Pavel precisamente y poder aclarar las dudas a la De cualquier manera dejan señora. Teléfonos, entonces podemos establecer contacto. De hecho, hay un ellos. compromiso por lo menos de este programa y de los conductores, de llamarle a la gente. Entonces, es importante que las personas que nos llamen por teléfono dejen sus datos, dejen lo más datos que puedan, aclarando que son datos confidenciales y son datos que no los vamos a andar difundiendo. Pero les tenemos la certidumbre de que esta información que dejen nos comprometemos o se compromete o me quiero atrever. Nos comprometemos, Vlad, nos comprometemos a todos que a darle la persona seguimiento. se va a comunicar con estas personas que traen estas dudas para poder darle salida a sus problemas, ¿no? Licenciado, el tema mercantil, podemos escuchar esta palabra comúnmente, pero ¿cuáles son los problemas mercantiles que se pueden resolver a través de la mediación? Bueno, principalmente en materia mercantil, todo tipo de contratos, como pudiera ser contratos de seguros, que prácticamente esa es mi especialidad. También cualquier contrato de compraventa que se pudiera llevar a cabo cuando se agota posiblemente alguna negociación personal, pudieran acudir a la mediación para tratar de resolver esas dirimencias. Aquí hay casos muy específicos que trabaja, tengo entendido usted, y que yo creo que ahorita sería muy interesante abordar, ¿no? El asunto de los convenios o los acuerdos o los problemas que generan los convenios que se hacen con el Seguro Social, perdón, con Infonavit. ¿Nos podría hablar cuáles son los casos más recurrentes y cómo ha podido o cómo la gente puede encontrar herramientas prácticas para poder resolver este tipo de conflictos? Sí, claro, con mucho gusto. Un servidor trabaja para el Infonavit, aunque en forma externa, como comentábamos. Yo represento al Centro Privado de Métodos Alternativos, MASIN, que es el número 1, el registro número 1 del Instituto de Justicia Alternativa. Y bueno, llevamos ahí asuntos que nos envían por parte del Infonavit y la principal causa, mejor dicho, es por la falta de pago de las mensualidades que tienen que realizar por el crédito hipotecario. Y esto es originado principalmente por la pérdida de la relación laboral formal que luego tiene el acreditado. Al perder su trabajo, se les complica el hacer los pagos correspondientes. Sin embargo, el Infonavit, les comento, tiene muchísimas formas y da muchas facilidades para tratar de resolver, porque el Infonavit, como siempre lo he dicho, no le interesan casas, no le interesan litigios. Ellos lo que les interesa es resolver de la mejor manera para que el acreditado, en este caso el beneficiado, disfrute de su casa, en este caso el bien, y que en un momento dado pague de la mejor manera y la forma oportuna para poder seguir otorgando créditos. Licenciado, ¿no importa el adeudo, el monto del adeudo? No, tienen diferentes mecanismos, entre ellos, bueno, pues hay, depende del crédito de cada una de las personas, depende de la antigüedad, depende de la cantidad, hay diferentes formas de solucionarlos. En el caso que nos envían, normalmente son asuntos, yo considero, los seleccionan por parte de Infonavit, pero sin embargo el 95, 98% me atrevería a decir que son mediables, porque no todos los asuntos son mediables. Hay asuntos que no se pueden mediar, que no se pueden resolver por alguna situación personal, pero la gran mayoría de los asuntos, por supuesto, que se resuelven de la mejor manera posible, porque además el Infonavit les otorga una serie de concesiones de las cuales pues el acreditado es beneficiado. ¿Aquí el Seguro de Desempleo opera en este tipo de acuerdos que se hacen con las partes? Pues todavía que tenga conocimiento no entra en vigor, pero sí hay prórrogas. Cuando alguien se queda sin trabajo, cuando alguna persona tiene algún problema de enfermedad pasajero, momentáneo, vamos a llamarle, el Infonavit les da ciertas oportunidades, como es una prórroga de hasta por un año, por una sola vez en el crédito, para no tener que cubrir esas mensualidades. ¿Estos acuerdos, licenciado, quedan establecidos legalmente, a pesar de que es un método alterno, que no es ir con un juez que establezca, no sé, algún convenio de carácter, nosotros podemos decir más legal, aunque la mediación pues es muy legal, ¿no? A lo que me refiero, si yo voy con usted
a mediar este tipo de problemas, yo tengo la seguridad de que el Infonavit no me va a decir, adelántame estos pagos? O sea, ¿se cumplen estos acuerdos? ¿Hay una seguridad? Sí, por supuesto, adelanto, sí hay un convenio, sí se firma un convenio, el cual inclusive ese convenio, ahora sí que condiciones que se establezcan, aparte de que se firma, se presenta al Instituto de Justicia Alternativa para que lo validen y lo sancionen. ¿Qué es validarlo? Confirmar que esté bien hecho el convenio, que sea muy claro, que sea preciso, y ellos lo que revisan. Y en un momento dado sancionarlo, esto quiere decir que es aprobado. Y ya con esa aprobación, bueno, pues el acreditado, en este caso el beneficiario, pues tiene la certeza jurídica de que se le tiene que cumplir lo que se le haya ofrecido. Así como por el otro lado también ellos tienen la obligación y tienen que cumplir con los requisitos como es el pago, que es principalmente la condición que ellos tienen normalmente. Licenciado, los casos que son más recurrentes o los casos que son más presentados en su despacho o en su ejercicio profesional, ¿cuáles son? Primera pregunta. Y la segunda, que le pudiera quedar claro, bueno, a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre un centro privado? ¿Qué bondades ofrece, a diferencia pues del mismo instituto, que el servicio es gratuito? Entonces el centro privado, tengo entendido que, bueno, cobra, ¿no? Sí, los centros privados tenemos nuestros aranceles de honorarios, son muy accesibles. Y bueno, una de las ventajas, varias ventajas hay, pero sin embargo yo creo que la más importante es que en los centros privados los asociados tienen especialidades. Su servidor tiene una especialidad de 30 años en materia de seguros. Yo trabajé en una empresa aseguradora, tengo relaciones con el sector asegurador y bueno, por eso es que me dedico principalmente en civil, en contratos de hipotecarios, en este caso de Infonavit, y en materia de seguros, cualquier tipo de situación. Un poquito más complicado en la materia de seguros porque no todos los asuntos son mediables. Licenciado, ¿en qué teléfono lo pueden localizar? Bueno, mi teléfono es el 3615-3653 y estamos en Amado Nervo número 59 en la colonia Ladrón de Guevara. Muy bien, pues le agradecemos también muchísimo su presencia. Este tema de los seguros seguramente nos dará para un programa más porque es también una de las áreas en donde las personas tienen más inquietudes, más preguntas y más problemas. Así es que le agradecemos mucho su presencia, licenciado. Ahí están los datos para que establezcan. Blas Jasso, muchas gracias. Y es muy importante pues que esta información la tengan a la mano. Es importante también decirles que si se pudieran comunicar para dejarnos sus teléfonos, donde localizar a las personas que llamaron. Hay un compromiso de Jessica y de este programa que las personas del instituto se van a comunicar con ustedes. Así es, pues mil gracias Blas, que tengan un excelente día. Y nosotros lo esperamos la próxima semana a las 9 de la mañana en C7 Jalisco, en su programa C7 Mediación. Por favor, pásela muy bien. Hasta luego. Gracias. C7 Mediación. La promoción del talento individual de todos los sectores dedicados a la producción, reproducción, promoción, difusión o comercialización de bienes o servicios